ver que la fenitoína va a tener interacciones con ciertos fármacos. Uno de ellos, que sería la más peligrosa, ¿sí? Ya realmente sería un compromiso de tipo iatrogénico, o sea, una equivocación médica, es que nosotros demos fenitoína conjuntamente con carbamazepina. En ese caso, se van a potenciar los efectos de la fenitoína, pero probablemente no para que mejore en cuanto al tratamiento, sino para que existan efectos secundarios. ¿Sí? Y todas aquellas sustancias que pueden inhibir los metabolitos de fenitoína, de la difenilidantoína, da lo mismo, ¿no? De repente, si ven en el libro, difenilidantoína es igual que fenitoína, ¿ya? Y los agentes que van a inhibir el metabolismo de la fenitoína van a ser estos: cloranfenicol, ¿sí? Dicumarol. Dicumarol se refiere a qué medicamentos. Deme un nombrecito, a ver, vamos, un compañero que me ayude para activarnos, ¿sí? Nos vamos ¿ya? Alberto José Arizaga. Deme un nombre de un dicumarol, de un dicumarínico. O sea, creo que es antiagregante, ¿no? No, no son antiagregantes. No sé. Antiagregante es el clopidogrel, es la aspirina, el ácido salicílico, el prasugrel, son antiagregantes plaquetarios. ¿Está warfarina, doctor? Warfarina, así es, muy bien. Los dicumarínicos son los anticoagulantes orales tipo warfarínicos. Entonces, si tenemos un paciente que tome warfarínicos y vamos a tomar fenitoína, tenemos que estar muy atentos de ver los niveles plasmáticos de este medicamento, porque esto sí se lo puede medir. La fenitoína y cómo hacer niveles plasmáticos en sangre, o sea, niveles de sangre del medicamento, y pedimos así, niveles plasmáticos de fenitoína. Y nos tiene que salir en el rango terapéutico. ¿Ya? Clorafenicol, pues ya sabemos que es un antibiótico que vamos a utilizar en casos raros, no habría mucho problema por eso. La cimetidina es un fármaco bloqueador H2 para la gastritis, que prácticamente no se lo utiliza. Las sulfonamidas sí son antibióticos que son relativamente usados, así que estar atentos a los pacientes con uso de fenitoína, más bien no dar este medicamento. Y la isoniazida, pues ya no habría otra opción si el paciente es epiléptico y le toca recibir un esquema para tuberculosis, pues tiene que recibir, ¿no? Simplemente hay que estar atentos a ver los niveles de fenitoína en sangre y ver que no estén disminuyendo su acción. ¿Ya? Bueno, sí tenemos una lista de medicamentos que pueden actuar en más o en menos y que por lo tanto podemos tener algunas acciones. Aquí pues estamos con un paciente que va a tomar fenitoína o que está tomando fenitoína y que sus dosis probablemente están muy altas o el efecto del medicamento se está potenciando con algún otro fármaco. Probablemente, como decíamos, tal vez con carbamazepina. En ese caso, se controlan las convulsiones, sí, pero en cambio nos estamos yendo a un punto tóxico, porque el paciente que desarrolla hipertrofia gingival, como vemos aquí estas encías totalmente hipertrofiadas, esto es característico de ver a pacientes epilépticos, en el momento en que le examinamos, en el momento en que se sonríen, en el momento en que le vemos las encías, las piezas dentales, le vemos con esta hipertrofia gingival, y no es por algo hereditario, es por el medicamento. Así es que si vemos eso, hay que hacer niveles de fenitoína y ver si no estamos yéndonos hacia más de lo recomendado. Lo que puede pasar también con la fenitoína, como un efecto que se da a nivel general y que es muy frecuente, no muy frecuente, que es frecuente, es el rash, pero un rash con un tipo de reacción epidermolítica en la piel, como tipo síndrome de Stevens-Johnson, ¿ya? Eso es relativamente frecuente con fenitoína y hay que estar atentos a las primeras dosis, ¿sí? A las primeras dosis. Paciente que recibe un día, 2 días de fenitoína y empieza a hacer todas estas lesiones en la piel, ese es un Stevens-Johnson, hay que ver rápidamente con un dermatólogo, suspender el medicamento y empezar a tratar la piel, ¿ya? Neurológicos, ya es decir, y aspectos directamente donde actúan. Decíamos que sus medicamentos actuaban como la fenitoína, actuaba como Daniel Agustín Vázquez. Fenitoína. Este medicamento, que es el último que terminamos viendo. Bueno, decíamos que actuaba interviniendo los canales de sodio, de potasio y de calcio,
Por lo tanto, disminuía la hiperexcitabilidad neurológica a nivel de la corteza y también sobre otros lugares. En el sistema nervioso central, al interferir con canales de sodio, potasio y calcio, lo que va a hacer es llevarle a un estado de depresión neurológica dependiendo de la dosis. Es decir, el paciente con fenitoína no va a estar excitado en un estado así de euforia, sino que más bien va a mantenerse con un estado como de letargo, como de poquito de tendencia a somnolencia, dependiendo. La idea, si es que vemos que está así, es que probablemente la dosis está muy alta o que el paciente está reaccionando de una manera muy alta al medicamento, muy sensible al medicamento. Habría que ver la dosis. La idea no es tenerle a un paciente epiléptico que viva como zombie, ¿no? Sino que viva bien, nada más, y que no tenga convulsiones. Esa es la idea que debería tener todo médico que está tratando a un paciente con epilepsia. Y si le vemos aletargado, somnoliento, que no funciona durante todo el día, que no puede estudiar, que no trabaja bien, etcétera, estamos mal, no le estamos dando una calidad de vida buena. Entonces, cuando vemos estos efectos neurológicos, hay que estar atentos a que estamos probablemente dándole dosis muy altas. Entonces, aquí tenemos los efectos más frecuentes, son confusión, paciente con confusión en el momento que hacemos un mini mental test, un examen elemental neurológico, está confundido en tiempo, confundido en espacio, ¿sí? No sabe bien la fecha en la que estamos, se pierde con ciertas cosas básicas que debería saber. Joseph. Doctor, disculpe, dijo que habría que ajustar la dosis, ¿verdad? Si se dan estos efectos, ¿no? Sí. Pero ni bien, y si ajustamos la dosis y las crisis aparecen, ¿qué deberíamos hacer? ¿Tal vez cambiar de medicamento? Si es que este es el medicamento ideal para estos casos, dentro de la guía, habría que asociarle con otro. ¿Sí? Habría que asociar con otro, que sería la primera opción. Y hay algunas asociaciones que tenemos, y vamos a ver acá más luego cuántas asociaciones. Y si es que igual seguiría con esto, pues se le cambia a otro medicamento, se acabó. Así es. Entonces, lenguaje enlentecido, ¿sí? También, ¿no? El lenguaje lento, lo que se llama bradilalia, visión doble, ¿sí? Diplopías y ataxia. Si es que esto está haciendo diplopía y ataxia, prácticamente es un signo que hay que suspender rápido el medicamento, pedir niveles de fenitoína en sangre y ver cuánto estuvimos en la dosis, como dice Joseph, analizar la posibilidad de que el paciente tenga que recibir la misma dosis o sea, ya no puede, tendríamos que bajar. ¿Qué tal si empieza a convulsionar y la dosis es ya subterapéutica? No podríamos dar fenitoína menos de 2 cápsulas al día, por ejemplo, no podríamos dar menos, no puede darse una diaria, tendría que administrarse con otro fármaco. Y si vemos que la fenitoína sigue siendo más riesgosa que beneficiosa, suspendemos y cambiamos a otra. Ya tenemos la carbamazepina. Bueno, nosotros casi nunca vamos a tener que cambiar esquemas, pero sí puede que en alguna ocasión nos toque hacer una evaluación en este sentido y debemos ser capacitados como médicos, ¿no? Entonces, debemos saber cuáles son estos fármacos, en qué se utilizan y todo eso, ¿no? Sin ser neurólogos. Pero luego tenemos la carbamazepina. Este es uno de los fármacos también muy utilizados en el área neurológica, y no solamente en el área neurológica, sino también en otras áreas, como por ejemplo medicina general, en el que pudiera utilizar carbamazepina para una neuralgia del trigémino, ¿ya? O para una neuropatía posherpética, por decir, o incluso para ciertos casos de los neurólogos que van a ver, por ejemplo, cefaleas, que no es una epilepsia. Entonces, obviamente la dosis va a ser un poco más baja en los casos que no sean convulsiones, pero pues ahí vamos a tener el medicamento metido en algunos esquemas que no sean solamente epilepsia, ¿ya? La fenitoína prácticamente está solo como esquemas de epilepsia, no tienen otros esquemas. Ahora, ¿qué es lo que hace entonces este medicamento? ¿Ya? Ya, este medicamento. Este medicamento lo que va a hacer es intervenir con canales muy parecidos a la fenitoína, interfiere con canales sodio, ¿sí? Con canales potasio y menos con canales calcio. Entonces, es prácticamente un inhibidor neurológico central y periférico. Entonces actúa bien por eso, por ejemplo, en neuropatías del trigémino. Pacientes que tuvieron, por ejemplo, una muela que se sacaron, hubo trauma, ¿ya? O hicieron una virosis, ¿ya? Y quedaron con una neuralgia del trigémino. No sé si han conocido a alguien que tenga ese problema. Y tiene un dolor tremendo en el área del trigémino y no le deja vivir en paz y le duele y siente como corrientazos que le interfieren en su vida. Entonces, ¿qué hace? Pues tratarle con algo. ¿Con qué? Con medicamentos que van hacia el área del dolor neuropático. Cuando veamos dolor, ahí también hablaremos más. Y ahí veremos que existen medicamentos justamente para dolor neuropático, que sería esto de la neuropatía.
y uno de ellos es la carbamazepina, justamente por interferir con la despolarización a nivel neuronal. ¿Ya? Interfiere en la despolarización, no hace que se despolarice de manera adecuada y no se hiperexcita la neurona. Ya, en el cerebro hace lo mismo, disminuye prácticamente la excitabilidad neurológica, disminuye la perpetuación de la excitabilidad neurológica, esa propiedad que ustedes vieron en fisiología, en la que una neurona está conectada a la otra, pero no solamente anatómicamente, sino de manera funcional, ¿no? En la que si se estimula un área, se empieza a estimular toda esa área además, así como si fuera una red de cables de cortocircuito, como se ve aquí en la foto. Entonces, así mismo se hiperexcitan las neuronas. Y eso es lo que tratamos de bloquear con la carbamazepina. Que no se hiperexciten y el paciente no haga esos shunts, esos golpes de electricidad, que prácticamente es una descarga eléctrica brusca que le viene a la neurona, o un paquete neuronal de un área de una corteza, y el paciente convulsiona. Y por lo tanto, las dosis que vamos a requerir de carbamazepina, como es por vía oral, van a ser unas dosis relativamente altas, ¿ya? ¿Cuál es entonces el perfil de acción en cuanto a su espectro de acción de las convulsiones? Prácticamente, como dice aquí, es similar a la fenitoína, se va a tener un perfil de acción muy parecido en cuanto a las indicaciones de acuerdo a la clasificación de convulsiones, que vimos rápidamente, porque hay clasificaciones muy grandes para los neurólogos, y vemos que entonces nos va a servir en convulsiones parciales con evolución secundaria a generalizada, el paciente que empieza a mover el brazo un poquito ahí, y después de un rato ya no mueve solo el brazo, sino que mueve todo el cuerpo y se queda inconsciente. Entonces, es un paciente que hizo un parcial con generalización secundaria. Ahí, por ejemplo, va bien la fenitoína, ahí también va bien la carbamazepina. Entonces, el perfil de acción es similar a la fenitoína, pero una ventaja tiene, que tiene menos efectos adversos. La fenitoína tenía efectos adversos no solamente gingivales, ya, no solamente del letargo, de la confusión, de la ataxia, que ya es peligrosa, sino también la fenitoína sabíamos que tenía la propiedad de causar, si está en dosis altas, arritmias cardíacas, ¿ya? Arritmias cardíacas. ¿Por qué? Porque va a prolongar la acción de los canales sodio y va a prolongar el hacer pureces anchos y taquicardias, ¿ya? Entonces, por eso la fenitoína es un poquito más peligrosa, sin embargo es muy utilizada a nivel mundial, ¿sí? Porque vía oral se pierde ese peligro, digamos, entre comillas, de las arritmias, pierde, ¿no? O sea, se dice peligro potencial. La carbamazepina tiene algunos efectos secundarios, no decir que no, ya vamos a verlos acá, pero son muy pocos. Es un fármaco de elección en crisis focales, por ejemplo, solamente crisis focales dentro de la clasificación. La carbamazepina va muy bien, o sea, crisis parciales en las que el paciente no pierde la conciencia, va muy bien la carbamazepina, a diferencia de la fenitoína, que no sería realmente la idea para estos casos. ¿Ya? Entonces, carbamazepina, por ejemplo, pacientes que tengan, por ejemplo, algún tumor cerebral que está afectando solo un área y el paciente empieza a mover solamente el antebrazo ahí, ¿ya? Con crisis crónicas, y él está consciente. La carbamazepina puede ir muy bien en ese caso, por ejemplo, ¿ya? Crisis parciales. También nos sirven otros casos, como dijimos, por ejemplo, neuralgia del trigémino, una neuropatía posherpética, ese paciente que vimos de la foto que hizo un herpes zóster en toda la parrilla costal y que le tratamos ya con aciclovir y con analgésicos y con antihistamínicos, y luego el paciente se queda con un dolor tremendo de esa área porque le tratamos tal vez muy tarde, porque el paciente acudió muy tarde, porque el proceso infeccioso viral ya dañó los nervios y se queda con neuropatía posherpética. Uno de los tratamientos ideales va a ser el uso, por ejemplo, de carbamazepina, ¿ya? ¿Qué más? Es un potente inductor enzimático y por lo tanto esto va a alterar también, cuando está a largo plazo y en dosis altas, el metabolismo hepático. Entonces tiene un riesgo potencial de causar insuficiencia hepática, que son uno de los medicamentos, tanto la fenitoína como la carbamazepina, de los más conocidos con el ácido valproico, que producen insuficiencia hepática, es decir, daño en el hígado, cuando tenemos tratamientos a largo plazo y en dosis altas. Ya. Por eso siempre que queremos, tratamos de buscar la dosis más perfecta para el paciente, y la dosis más perfecta no es la dosis más alta, sino es la dosis intermedia, ¿no? Que es lo que siempre buscamos, ni la más baja ni la más alta. Pero, por ejemplo, en la fenitoína, ¿qué hacíamos? Dábamos dosis de carga. ¿Para qué? Porque el paciente tiene que impregnarse con fenitoína, ¿no es cierto? Fenitoizarse, epaminizarse. Es decir, le impregnamos, y una vez impregnado en la sangre, bajamos la dosis y el paciente se queda en dosis de mantenimiento. Ese era el ejemplo típico de la fenitoína, de los ejemplos de la dosis de carga y de mantenimiento. Acá en la carbamazepina no se necesita eso, no debemos hacer eso, es al revés. Aquí vamos a hacer una impregnación,
progresiva, ¿ya? Es decir, vamos a empezar con dosis bajas para subir poco a poco hasta llegar a la dosis perfecta, a la dosis ideal. Entonces, en la carbamazepina, cuidado con alguna vez empezar tratamientos directamente. Si la dosis dice que, por ejemplo, una neuroalgia de trigémino es 400 miligramos cada 12, por decir, ¿ya? O 200 miligramos 2 veces al día, por decir, y ustedes van de uno y le dan 200 miligramos 2 veces al día, el paciente lo que va a pasar es que sí, puede que le empiece a mejorar en unos días el dolor, pero asimismo, en 1, 2, 3, 4 días, una semana, va a venir con convulsiones por un hiponatremia. ¿Ya? Entonces, la carbamazepina tiene que impregnarse de manera gradual, poco a poco. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se hace. ¿Se acuerdan que el otro día decíamos que cuando poníamos los esquemas así, por ejemplo, carbamazepina, ya, bueno, no, yo lo escribo así, pero debíamos escribir todo el nombre, y ponemos, por ejemplo, 0, ¿sí?, de 200 miligramos, y ponemos 2 puntos, la indicación al paciente, le explicamos, y le decimos que vamos a tomar así. ¿Ya? Entonces, el paciente tiene que saber este esquema. Yo le puedo decir, y estoy seguro que él me está entendiendo. Si no me entiende, le voy a escribir todito, pero la receta se va a hacer como una receta muy monumental, como muy grandota, como difícil de percibirla por el paciente y se puede confundir. Entonces, esto quiere decir, a ver, al paciente le explicamos, al familiar también, que en la mañana no va a tomar, que en la tarde no va a tomar y que en la noche sí va a tomar. ¿Sí? En este momento le estamos dando este esquema inicial que dice 0,0200. Es decir, carbamazepina de 200 miligramos, vamos a utilizar 0 en la mañana, nada en la tarde y 1 después de la merienda, por 3 días. Después de eso vamos a utilizar la misma carbamazepina, el mismo 200 miligramos, pero como estamos haciendo impregnación progresiva, vamos a subir la dosis en el día. Ya le damos, en la tarde no le damos y en la noche le damos 1. ¿Por cuántos? Por 3 días más. Ya estamos 6 días. Después, desde el 7º día, vamos a utilizar la misma carbamazepina, ¿sí?, de 200 miligramos, hasta ver luego cómo le vamos a dejar las tabletas, 1 en la mañana, 0 en la tarde y 2 en la noche, perdón. 0 en la tarde y 2 en la noche, por 3 días más. ¿Ya? Para que no se nos siga confundiendo. Ahora, como ya vamos a tener que utilizar 400, después de esto, porque ya nos toca acá abajo, entonces le vamos a explicar al paciente que para unos días va a tomar y va a comprar carbamazepina de 200. Y para los días que vienen, y para eso debemos darle justo la cantidad para que no se equivoque. Carbamazepina de 400 miligramos, ya, desde el día 3, 6, 9, desde el día 10, ya, de tratamiento, va a empezar y va a tomar desde el día 10, 1 en la mañana, en la tarde no, y 1 en la noche. Y ahora sí podemos incluso especificarle clarito para que no se confunda, ¿no? ¿Sí? 1 en la mañana, no en la tarde y 1 en la noche. Ya. Entonces, ¿alguien de ustedes, un neurólogo, están ustedes visita con un neurólogo? O están pasando visita en la consulta externa y dice, descárguele carbamazepina al paciente, ¿ya? Y hágale el esquema, vamos a empezar, no sé, puede que él dé otro esquema, ¿ya? Pero va a hacerlo siempre de manera progresiva. Entonces, ustedes tienen que explicar esto al paciente, tienen que saber por qué. Si les preguntan, tienen que saber que si damos dosis altas directamente, el paciente va a hacer problemas de la carbamazepina como intoxicación, y uno de los principales problemas es provocar una secreción inapropiada de hormona diurética y de dar hiponatremias. Ya, bueno, sabemos por qué. Ya desde aquí entonces nos vamos a quedar con esto, a esta cantidad de días. Ya le podemos pedir a los 15 días unos niveles de carbamazepina en sangre, ¿sí? Carbamazepina en sangre, y vemos si estamos dentro del rango terapéutico. Si ya se quedó con ese rango, se quedará con 400 BID. Si es que no está en rango, pues el neurólogo le seguirá incrementando, 400 en la mañana, 200 en la tarde, 400 en la noche. Y hasta que puede que llegue a 400, 400, 400, ¿ya? Y puede llegar tal vez hasta una dosis un poco más alta, pero esta ya está bastante. Entonces, el tratamiento realmente está enfocado a que no se debería pasar en los 1600 miligramos al día, ¿ya? Pacientes que pueden estar tomando, por ejemplo, 800, ¿ya? Eso es ya una dosis bastante alta y estamos ya a riesgo de toxicidad. Así es que más o menos la mayoría de pacientes deberían ya quedarse con un esquema de 400 BID, 400 BID, o por ejemplo así, 400, 200, 400, ¿ya? Eso es más o menos de la carbamazepina en cuanto a dosis, así es que ojo a esto. Igual cuando damos en neuralgia de trigémino,
no damos la dosis más alta recomendada, vamos impregnando poco a poco. ¿Sí? Si una neuralgia nos dice que debemos dar carbamazepina, la presentación de 200 miligramos, de 100 a 200 miligramos al día, cuando son 100 miligramos, porque es una dosis bajita, no vamos a impregnar, no debemos impregnar con 50, por ejemplo. Ahí sí es una dosis bajita, daríamos 100 miligramos al día, es decir, una media tableta de 200 miligramos. Pero si son de 200 miligramos la dosis recomendada, hasta 200, perdón, en ese caso nos tocaría decir, vamos a tomar 100 miligramos en las noches, siempre se empieza en las noches, ¿no? ¿Por qué? Porque puede causar un poco de sueñito, un poquito de somnolencia, ¿ya? Entonces, 100 miligramos, media tableta de 200 en la noche, ¿ya? Por 3 noches, y luego de eso no le pasa, sigue así una semana, podemos decir, la neuralgia son tratamientos a largo plazo, una semana. No le pasa, sigue con el problema, vamos a subir a 200 miligramos, una tableta entera de 200 en las noches. Y no tenemos el riesgo porque en menos de 3 días no va a pasar ningún efecto secundario, es más, en la mayoría de pacientes empieza con 200 miligramos por noche, esos pacientes no tienen ningún riesgo, ¿ya? Pero es como para probar la dosis con cuál vamos más o menos a quedarnos. Si luego vemos que el paciente responde bien, ya se queda con 200, es suficiente para nervios periféricos una dosis de esa concentración, mientras que para el cerebro ya necesita una concentración mucho más alta, ¿sí? Esto en cuanto a carbamazepina. Y la dosis que tenemos a nivel pediátrico también tenemos acá. Ustedes ven acá, por ejemplo, hagamos un ejercicio, carbamazepina, su nombre comercial Tegretol, ¿sí? Tenemos aquí una suspensión que viene de 100 ml, ¿ya? Y vamos a tener que darle al paciente, la concentración de este producto viene de 100 miligramos en cada 5 ml. Y la dosis pediátrica de carbamazepina está entre 10 a 20 miligramos kilo día, ¿ya? Y esta dosis total la vamos a tener que fraccionar. Entonces, en niños menores de 5 años, ¿sí? Se va a subir la dosis progresivamente desde 100 miligramos hasta llegar, ¿sí? Hasta llegar a una dosis de 400 miligramos al día. No debería pasarse de eso. Y asimismo, desde más de 5 años no debería pasarse de 1000 miligramos al día cuando estamos hablando de niños, es decir, hasta los 12 años de edad en cuestión de fármacos, ¿no? Sabemos que los 12 años todavía de edad es un niño, al final es un adolescente, pero sigue considerándose niño hasta que ya llega a la edad adultez. Entonces, hagamos un ejercicio con un paciente de 6 años que tenga convulsiones parciales y que le queramos dar una dosis de 10 miligramos kilo día. Hagamos el ejercicio, ¿sí? Escriban ustedes a ver cómo estamos solitos. 6 añitos, ¿ya? Pongan su peso aproximado. Háganle por 10 miligramos por kilo del peso que aproximaron para todo el día y vamos a ver qué dosis inicial nos sale y según eso vamos a ver cómo vamos a dividir la dosis. Vamos a empezar a preguntarles acá. A ver, entonces, vamos a que nos comparta Valeria Poma su pantalla. Dijo 6 años, ¿no, doctor? 6 añitos. Valeria, ¿me escucha? También, doctor, ¿qué me dijo? Que comparte su pantalla. Yo estaba como solo razonando, entonces Comparta la sería... pantalla con Word y razone con nosotros. Ya abro Word entonces. A ver. A ver. A ver, entonces... Ya, ahí. Sí. Ya. 6 Ya. años, 10 miligramos kilo día. Ya, entonces... son 6 años. Sería por 2 No, y le sumo... no, más 8.5. no. Ese es de menores de 5 años. Le da en Por- años por 3 y más 3. Por 3 y más... Ajá, por 3 y más 3. Ya, hágale. Entonces, ¿cuánto sale eso? Por 3 y más... C por 3, 18 sería más 3, 18 más 3, 21. Ya, 21 kilos aproximado, ¿ya? Podemos redondear en 20 kilos, ¿sí? Para el ejercicio. Paciente de 20 kilos aproximado, 6 años de edad. La dosis 10 miligramos por kilo día. Por favor, hágale. ¿Cuánto sale?
No se pone 20 solo K. por KG, 10. por favor. KG, KG. Ya. Ya. Entonces sería 20 kilos. Perdón, 20 kilos por 10 miligramos. 10 miligramos. No, esos Entonces, mililitros. perdón. Ya. Miligramos. Y eso vamos a darle en todo el día. Entonces, ¿cuánto sale eso en miligramos? Hagamos, por favor, ya. Serían 200. Ya, póngale, 200 miligramos. Esto es para todo el día. Miligramos. No mililitros, ¿verdad? Poner así en la ¿Verdad? prueba. Yo ahí sí sabía poner cero cuando daban pruebas así escritas y ponían mililitros, porque eso es totalmente un error básico. Entonces, no, ya no por kilo, ya le calculó por kilo, ya no debe seguir poniendo el kilo, si no va a seguir saliendo más dos. Ya, eso es para todo el día. Como la concentración del producto viene de 100 miligramos en 5 ml, así viene la carbamazepina, entonces, si acabamos de decir que debemos dar una dosis progresiva, ¿cómo le daría a usted, Valeria Poma? Perdón, se corta un poquito. ¿Puede repetirme la pregunta, por favor? A ver, decimos que si la concentración de la carbamazepina es de 100 miligramos de cada 5 ml, así viene la suspensión, le vamos a tener que dar dosis progresiva, no podemos darle una de 200 miligramos al día. Entonces, ¿cómo le daríamos? Parecido al esquema anterior que vimos del paciente adulto. ¿Cuál sería la indicación? Le diéramos tal vez 100 miligramos en el día. Ya, ¿a qué hora le daría? O sea, 10, o sea, en la mañana o en la tarde y 100 en la noche. Podría ser. No, pues todavía no. Decimos que debemos impregnar de manera progresiva. Entonces, la indicación aquí, escríbale de una vez para aprovechar todos ahí el Word. Ya, póngale ahí la indicación de carbamazepina abajo. Ya, usted le va a mandar a comprar el frasco. Ya, póngale carbamazepina. Carbamazepina. Por favor, escríbale. Ya. Está bien como estuvieran haciendo una receta, ¿ya? A veces estamos así, ya. Carbamazepina, ya, ponga la concentración del frasco que le va a mandar a comprar o que le van a entregar en la farmacia. Él le cambió automáticamente. Es carbamazepina en nuestro medio, ¿no? No carbamazepine. Sí. Carbamazepina. Cámbiele, por favor. Le cambio. Ya. Sí, ya. Ahora sí, la concentración. Póngale. No, decimos que vienen 100 miligramos por cada 5 ml. Esa es la concentración, 100 miligramos de cada 5 ml. Ya ve que tiene que hacer, para no estar haciendo solo los cálculos mentales, ya, 100 miligramos para cada 5 ml. No, pues no, así no se pone la receta. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? Cami, Ávila. Sí, doctor, es 21 kilogramos, creo que ahí también está mal. Sí, Es que el doctor me dijo que le redonde. Sí, Cami, gracias. Redondeamos a 20, ¿no? Porque hemos dicho que para cálculos, sobre todo en nuestros pesos de Latinoamérica, no nos vamos, cuando pasa un kilito, le bajamos de una vez un kilito así para que quede redondeado en números. Por ejemplo, salió 11 kilos, dejamos en 10, ¿sí? Exacto, sí, pero 21 kilos es de hecho el cálculo de cuanto al número. Muy bien, gracias, Cami. Entonces, carbamazepina, 100 miligramos de 5 ml, que tiene que ir abajo, Valeria, y vamos a darle palo hoy día a Valeria por estar ahí y estar como este momento que no ha estado muy activa. A ver, póngale abajo de carbamazepina cómo se tiene que poner para mandarle una receta. Como hemos dicho que tiene que poner luego de poner genérico, concentración, abajo, después de 5 ml, ya, recorra un poco el renglón para que vaya a la mitad como si fuera una receta. Ya, ¿qué presentación viene? Ahí nomás, ya. Jarabe, suspensión, emulsión. La carbamazepina. Claro, acabo de mostrar ahí en la foto. Suspensión. Suspensión, por favor. Se pone sus, nada más, ¿no? Si no quiere escribir todo. Eso entiende cualquier farmacéutico.
con mayúscula siempre la S, por motivos ya de un lenguaje médico, ¿ya? Entonces, sus, más allá, frasco, FCO, con mayúscula también la F, ¿ya? Frasco, numeral, número 1. Vamos a empezar con 1 para ver la respuesta. Numeral 1, ¿ya? Entre paréntesis, 1. No me dirá que va a poner el número, ya, 1. Ahora, a la derecha, ¿sí? O abajo, que sería la indicación, vamos a poner carbamazepina y la indicación de cómo va a tomar, ¿ya? Pero eso siempre se lo hace o abajo de la receta o a la derecha, ¿no? Me gusta más como que a la derecha, o abajo también puede ser, pero con que se saque así el pedazo, con ese perforadito que tiene, para que el paciente se lleve la indicación y el medicamento se quede con el farmacéutico, la receta. Ya, carbamazepina. Bueno, en este caso le está poniendo muy juntito, no importa, ya por motivo de ejercicio. Ya, 2 puntos. Entonces, vamos a dar la indicación. La indicación para este caso sería empezar siempre, decimos, en la noche, ¿ya? Y como es un niño de 6 añitos, ¿sí? Tranquilamente podríamos empezar con la dosis de los 100 miligramos en la noche, ¿ya? Entonces, vamos a poner ahí, tomar, ¿sí? Ya, vamos a darle cuántos ml entonces, ¿vale? Los 100 miligramos. Ml tenemos que dar, mamá no le damos en miligramos. 5 mililitros. Ahora sí mililitros. Ya, entonces, tomar 5 mililitros, que de hecho este medicamento puede venir con jeringa, puede venir con cucharita, ¿sí? Cucharita de medición. Entonces, tomar 5 mililitros en la noche, ¿ya? Por 3 noches. Ya. A renglón seguido, pues abajo, vamos a poner, a partir del cuarto día, tomar 5 mililitros de la mañana y 5 mililitros de la noche. ¿Sí? Tomar 5 mililitros de la mañana y 5 mililitros de la noche. En la noche se recomienda que la dosis inicial siempre sea la dosis de acostarse. ¿Sí? Sobre todo los primeros días, a las dosis una media hora, una hora antes de acostarse, los 5 mililitros. En la mañana con el desayuno y así mismo una noche. No se le pone un horario como muy estricto de 8-8, 7-7, porque puede haber variaciones en el día, pues cuestiones así, ¿no? Pero siempre se predispone que sea en los horarios nocturnos al inicio y empezar si es posible un fin de semana, para ver cualquier efecto secundario y que no exista efecto secundario estando, por ejemplo, en la escuela, somnolencia, un accidente, una caída, lo que sea, ¿ya? Entonces, tomar 5 ml en la mañana, 5 ml en la noche, y ahí nos quedaríamos con la dosis, que es de 200 miligramos al día, ¿sí? Y la indicación debería quedar por un tiempo hasta acudir a consulta, ¿ya? Y la consulta, digamos que ustedes le dan en 15 días para que venga y le hacen niveles de carbamazepina en sangre y ven si las convulsiones ya están controlado y ustedes están ayudándole al paciente en el aspecto del control del neurólogo que están viendo igual y no sé, cosas así, ¿ya? Gracias, dejemos de compartir. Ya, entonces vamos con esto, ya acabamos de hacer el ejercicio y nos iríamos entonces con lo que sigue, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cuáles son los efectos principales de la carbamazepina? Secundarios, muy conocidos y muy frecuentes si quedamos en dosis alta, y hiponatremia. Entonces, lo que ocurre aquí es que a nivel general existe un síndrome que se llama secreción inapropiada de hormona antidiurética y se produce una hiponatremia dilucional. Pacientes vienen con sodios muy bajos, sodios de 120, ¿sí? 122, y pues pueden llegar convulsionando y decimos es epiléptico, ¿ya? Entonces alguien ya que está familiarizado con las convulsiones tal vez ni se asusta, dice es epiléptico, tuvo una convulsión porque es epiléptico, ¿no? Alguna causal, tal vez en el trabajo, un sonido, un ruido, un olor, un fin de semana que se fue de juerga, tomó licor, se malanochó, lo que sea, ¿ya? O se trasnochó, tal vez no se malanochó. Entonces, la idea es de que si nos confiamos solo en eso, pues se puede pasar por alto
el hecho de este efecto secundario frecuente que tal vez viene convulsionando, pero no porque solo tiene epilepsia y convulsionó, y tal vez tomó un poco de licor, sino porque está hiponatremia. Entonces, estos pacientes, siempre que tienen convulsiones, no solo con carbamazepina, parte de nuestro análisis clínico y de laboratorio es descartar problemas metabólicos con los iones y el principal ion con el sodio. ¿Sí? Siempre hagamos sodio en sangre. Y hay otros efectos que pueden llegar también a ser molestosos, son sensación de vértigo, periférico, náusea, ¿ya? Mareo, que no son como muy específicos, y un rash que no llega a ser como un Steven Johnson, como la fenitoína, pero puede haber, sobre todo cuando la primera, la segunda, la tercera dosis. Por eso siempre se recomienda que sus tratamientos inicien en la nochecita, ojalá un fin de semana, pero si tuvo los ataques ahora y le queremos tratar desde el miércoles, tratamos desde el miércoles. Simplemente le podríamos dar unos 2 días de reposo a la niña o al niño para que no vaya a la escuelita esos días y le vemos en la casa si no hace un rash, no hace alguna cosa. Si hace un rash leve, unas ronchitas, no vamos a suspender el medicamento, ¿no? Le trataremos con un antihistamínico unos días y vemos si pasa. Si es un rash grave con una reacción anafiláctica, pues hay que suspender el fármaco y cambiar por otro, ¿ya? Y luego tenemos efectos secundarios también neurológicos, que serían en este caso también diplopía. Podría dar cefalea paradójica, es decir, nos sirve para la cefalea, sin embargo puede dar cefalea. Va a depender del paciente, ¿sí? De cuáles son las causales del paciente, si el paciente tiene migraña asociada o no, si la cefalea es solo tensional o una cefalea vascular, es decir, algunas cosas más que ya no van en este momento porque es parte ya de un análisis, cuando hayan años superiores, ustedes análisis clínicos más marcados. También lo que puede causar como efecto secundario es letargia, es decir, que el paciente sea letargado, lento, somnoliento o con mareos, que también es un mareo central, ya no un vértigo, que es el mareo periférico, sino también un mareo central, que nos puede hacer confundir y hay que descartar causas que esté haciendo trombosis venosas, trombosis de cerebelo, etc., ¿no? Pero bueno, siempre va a depender de la severidad y de cómo se presente nuestro paciente. Pero hay que saber que el medicamento no es que tampoco no tiene efectos, ¿sí? Tiene efectos secundarios y que algunos llegan a ser potencialmente graves como este. Y lo único que debemos acordarnos es de dar siempre la dosis progresiva del medicamento. Aquí tenemos Tegretol, nombre conocido de la carbamazepina, que vienen comprimidos de 400 miligramos. Miren cómo los comprimidos incluso son ranurados, nos permite dar dosis ranuradas, fraccionadas, cuando queremos, por ejemplo, utilizar aquí 100 miligramos. Aquí están 100, aquí está 200 y aquí está 100. ¿Sí? Y el comprimido viene ranurado, así tan bonito, porque es esta marca que es cara, ¿no? Pero hay otros que no vienen así tan bonitos, entonces ya hay que ranurarles solo por la mitad, y hay otros que no son ranurados. Por eso siempre debemos saber si la presentación que estamos dando la podemos, por ejemplo, dividir. Siempre que ustedes van a saber que se puede dividir, es cuando tienen la presentación con una lineecita ahí, ¿sí? Que tiene justo una línea marcada, pero no solo dibujada, sino con esta ranura. Cosa que solamente ponemos con nuestra mano directamente, aplastamos y se ranura el medicamento. O lo hacemos con un cuchillito, ¡tric!, y se ranura fácilmente. Incluso hay unos aparatitos que sirven para cortar medicamento, pero bueno, no siempre se los da porque hay que comprar. Pero si no es ranurado, en cambio queremos cortar así, con el cuchillo, con nuestra mano y se fracciona de manera irregular, ahí no podemos dividir el comprimido ni la tableta, ¿ya? Tercer anticonvulsivante, ácido valproico, también conocido como valproato, es decir, para no decir ácido valproico, decimos valproato, ¿ya? Es lo mismo. Y el mecanismo de acción en este caso, lamentablemente, no es tan bien conocido. Quien nos dice si es cierto, Pablo Mateo, diga. Salud, perdón. Sí, doctor. Un efecto secundario también de la carbamazepina podría ser, o sea, si no lo entendí mal, era la insuficiencia hepática en dosis altas. Sí, así es. Correcto. Ya. Correcto. Es parte de los medicamentos. Cuando tenemos insuficiencias hepáticas y pacientes que llegan desorientados y pensamos que el problema no es el hígado, ¿sí? Porque nos llama la atención algo, el olor del paciente, un olor, hay como un fetor hepático que se llama así como unas manzanas medio podridas, o lo vemos medio histérico, o sabemos que es alcohólico. Entonces, viene desorientado, puede estar con hiponatremia, puede estar con los efectos del medicamento si toma carbamazepina, puede estar con un nuevo evento cerebrovascular, si es que no hizo otro, o un evento cerebrovascular nuevo, o puede estar con una encefalopatía tóxica medicamentosa o una encefalopatía hepática. Y ahí es donde que pensamos en el hígado y sabemos que una de las causales es el medicamento, el ácido valproico, la carbamazepina o la fenitoína. ¿Sí, compañero?
Muy bien, entonces el mecanismo de acción es incierto, sin embargo, de lo que se conoce es que tiene estas acciones, ¿no? Ya, una de las cuestiones que se sabe, de acuerdo a estudios, aunque no está 100% confirmado, es que tiene efectos, no efectos directos sobre los canales como tenía de sodio, como la fenitoína y la carbamazepina, sino efectos inhibitorios en los canales de sodio y calcio, pero por otro mecanismo, por un mecanismo bloqueando un receptor que es del N-metildiespartato de glutamato. Es decir, este mecanismo, si nos metemos en parte química, es ya mucho más complejo, eso ven ustedes tal vez con sus químicos. Sin embargo, podríamos decir en términos generales, ¿sí? En términos generales, que su efecto principal es también una inhibición de sodio y de calcio. Entonces, la fenitoína, sodio, calcio y potasio. La carbamazepina, sodio y potasio. El ácido valproico, sodio y calcio. Sumado a un efecto del receptor de N-metildiespartato del glutamato. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Inhibe la hiperexcitabilidad neurológica también, al interferir sobre todo con iones del área del sodio y también con la de calcio, ¿no? Que sabemos que tiene función a nivel neurológico. Ya, ¿qué también hace? Hace un efecto que es muy bueno en este sentido para favorecer la acción anticonvulsivante, sabiendo que este sistema GABA es el sistema del ácido gamma-aminobutírico, es un sistema depresor, ¿sí? Todo sistema GABA, en este caso en el ser humano, el sistema GABA es el principal efecto depresor del sistema nervioso central, es decir, no nos hace que estemos todo el rato eufóricos, ¿no? Excitados ahí, gritando, ¿sí? Entonces el GABA nos hace controlar para que no nos mantengamos en estado alto neurológico. Si es que nosotros tenemos esa GABA, como sabemos que en medicina existen las enzimas que favorecen y las enzimas que controlan, también existe una enzima que la controla, que es el sistema de la enzima GABA transaminasa, es decir, que degrada al GABA. Ya. Si es que nosotros tenemos la transaminasa, es para también hacer que no estemos luego en estados muy depresivos hacia abajo, ¿no es cierto? Estaríamos solo con el sistema GABA, estaríamos dormidos prácticamente. Entonces, el sistema transaminasa lo que hace es inhibir la acción del sistema GABAérgico. Si nosotros inhibimos a la transaminasa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a favorecer la acción del sistema GABA, ¿ya? Y por lo tanto, este medicamento se lo consideraría como un sistema, en cuanto a terminología de medicamentos, ¿cómo sería? ¿Sería GABAérgico? ¿Sería anti-GABA? ¿Qué opinan? ¿Sería GABA agonista? ¿Sería agonista? Sería agonista. ¿Y sería agonista total o agonista inverso o agonista parcial? Agonista inverso. ¿Por qué razón? Porque está permitiendo un efecto agonista, pero un sistema depresor. ¿Sí? Ya. Bueno, entonces, este medicamento se le considera un GABAérgico, ¿sí? Por esta acción, y por lo tanto al paciente también le causa sueño, ¿ya? De una manera diferente a lo que causaba fenitoína y carbamazepina. También tiene otras acciones conocidas, que por eso se han puesto a ver tanto, porque el mecanismo, como que no, algunos dicen esto más, otros dicen esto más, ¿ya? Esta no lo vamos a ver para no meternos en tanta cosa. Y en concentraciones altas, el medicamento aumenta la conducción de potasio, ¿ya? Y en esos casos podríamos tener también trastornos a nivel del potasio, no solamente a nivel cerebral, sino en otros órganos, a nivel periférico como a nivel muscular. Entonces, es un fármaco de amplio espectro, nos sirve para una gran cantidad de convulsiones. Es el de primera elección en qué caso de pacientes, ¿ya? En pacientes que presentan de forma simultánea varios tipos de convulsiones, sobre todo los niños. Entonces tenemos convulsiones tónico-clónicas generalizadas y que en otras ocasiones hacen atónicas, otros pacientes que hacen con convulsiones focales, otros pacientes que hacen ausencias, sobre todo en ausencias es donde se empezó a estudiar más ácido valproico y empezaron a utilizarse mucho más. Por ejemplo, un niño, que es el más característico, quienes hacen crisis de ausencia, se trata con ácido valproico. O un niño que tenga crisis de ausencia y que posteriormente a ese hecho que se quedan ahí como oídos, ¿sí? Después de unos segundos empiezan ahí a convulsionar tónico-clónicas generalizadas, ácido valproico, ¿ya? En cambio, por ejemplo, veíamos que hace un momento la fenitoína servía en las parciales, pero no de ausencias, sino en las ausencias son generalizadas, ¿no? Porque involucran la conciencia. Los parciales, por ejemplo, un brazo, y se generalizaron, fenitoína, ¿ya?
Bueno, y así vamos a ver al final una tabla también. Otros usos sería del ácido valproico, ¿en qué otros casos? Por ejemplo, para psiquiatras, ¿sí? En que van a utilizar el trastorno bipolar, paciente con periodos de euforia y de depresión marcadas. O también en pacientes con profilaxis de migraña. Tenemos migraña que ya es recurrente, o también lo que llaman los neurólogos migraña transformada, cuando ya el paciente ha abusado de analgésicos, por ejemplo. Tenía migraña, que era esporádica la migraña, cuando vimos las clases de vasodilatación, ¿no es cierto? Ahí vimos migraña y vimos cómo actuaban los medicamentos tipo ergotamínicos, por ejemplo. Y decíamos que ahí es esporádico y el paciente va a utilizar solo en caso de migraña. Pero cuando el paciente empieza a tener migrañas, y empieza a utilizar muchos fármacos, sobre todo analgésicos, AINES, hay un periodo de la migraña en que ya empieza a darse todos los días. Eso ya no es una migraña, sí, común. Eso es una migraña transformada y los neurólogos van a necesitar tratamiento a largo plazo, ya no solamente en caso de crisis. Y por ejemplo ahí es muy utilizado este ácido valproico, ¿ya? Aunque vamos a ver luego en antidepresivos que hay una droga que es mucho más utilizada que esta, como la mifepristona, ¿ya? Bueno, entonces ácido valproico en algunos otros casos, no solamente para epilepsia, trastorno bipolar, profilaxis de migraña, obviamente las dosis varían un poco. Ya, características medio específicas del ácido valproico que no tenía la carbamazepina ni la fenitoína, pero esta sí la tiene, en que si vamos a dar la dosis, vamos a evitar que sea conjuntamente con alimentos. Entonces tenemos que dar por lo menos con 1 hora de diferencia para que los alimentos no retarden su absorción. ¿Ya? Entonces 1 hora de diferencia está bien y con eso aseguramos de que no haya este impedimento de alimentos que impidan la absorción del medicamento. Luego, el ácido valproico inhibe el metabolismo de otros fármacos y de otros fármacos anticonvulsivantes, como la fenitoína, la misma carbamazepina y otros, por ejemplo, como el fenobarbital, que casi ya no se utiliza. Pero sobre todo los dos principales de estos que son muy utilizados. Entonces, si tenemos asociaciones de ácido valproico más fenitoína, pues realmente no es la mejor asociación del mundo. Sería porque se le da tal vez porque no tenemos otros fármacos para poder dar otros, como veremos en un esquema después. Y en ese caso, tendríamos que estar atentos a que probablemente el metabolismo de la fenitoína va a estar inhibida por ácido valproico. Y obviamente la respuesta no va a ser esperada. Ya, y pueden darse respuestas tardías o respuestas con toxicidad. ¿Es por qué? Porque va a desplazar a la fenitoína de las proteínas que necesita el medicamento para su transporte. Entonces, como que el ácido valproico le gana, interfiere con las proteínas, no hace que se transporte de manera adecuada, interfiere con el metabolismo hepático, entonces empieza a ser como un caos y no sabemos bien cuál medicamento hay que quitarle, o aumenta la dosis, será este, entonces, o carbamazepina igual. Por eso es mejor si damos carbamazepina o fenitoína, como decía el compañero en su momento. ¿Qué pasa si le bajamos la dosis de fenitoína 2 veces al día? Y el paciente empieza a convulsionar, pues decimos la dosis esa no es la mejor. Y vamos a tener que hacer una asociación. O directamente cambiar, pero no vamos a asociar ácido valproico y fenitoína, ¿ya? Ni carbamazepina, fenitoína, sino será fenitoína más otro, ya veremos acá un esquema, o carbamazepina más otro, ¿ya? O ácido valproico más otro. Se puede utilizar solos, en la gran mayoría de casos, ácido valproico solo, fenitoína sola, carbamazepina sola. Teratógeno, en cuanto a la teratogenicidad. Prácticamente se puede decir que este es uno de los medicamentos más teratogénicos de los que tenemos de anticonvulsivantes, ¿ya? Y son efectos teratogénicos graves, como por ejemplo recién nacidos que nazcan con espina bífida, ¿no? Un efecto muy difícil de manejar, que va a requerir cirugías, que va a dejar secuelas neurológicas a largo plazo, muy complejo. Se han visto pacientes con espina bífida salidos ahí atrás, en la zona sacra, en la médula. Anormalidades cardiovasculares que son frecuentes en pacientes, pero que tengan arritmias cardíacas, ¿ya? Anormalidades bucofaciales, salen con labio leporino, ¿sí? Con paladar hendido, con tabique nasal perforado, entonces necesitan cirugías, etc. Y anormalidades de los dedos, por ejemplo, polidactilias, salen con dedo extra, sindactilias, ¿sí? Nacen con menos dedos, ¿ya? Entonces son cosas graves, ¿no? Son cosas graves que por lo tanto van a tener que evitarse y vamos a ver luego la teratoxicidad general para hacer un resumen. Ahora, en estatus convulsivo podríamos utilizar ácido valproico. Aquí está, miren, un suero que tendría ácido valproico para administrar por vía venosa. Vienen así en frasco ampolla, ¿ya? Directamente preparaditos así. No vienen ampollas como venía la fenitoína. Viene directamente en un frasquito ya preparado para su administración. Tiene unas ventajas del ácido valproico para el estatus convulsivo.
convulsivo es que no produce arritmias. Tiene otra ventaja, no necesita administrarse en 30 minutos como vimos en el ejercicio de la fenitoína. Se le puede administrar tranquilamente en cuestión de menos de 5 minutos. Pero hay un problema, que la gran mayoría de pacientes con estatus convulsivo no responden al ácido valproico, sino que va a ser prácticamente casi exclusivo para los pacientes que usan previamente ácido valproico. Entonces, si tenemos un paciente, un niño, un adolescente, un adulto, que está utilizando valproato y que viene con un estatus convulsivo, convulsionando más de 5 minutos, recuerden, esa es ya una definición básica para saber que está en estatus, para no entrar mucho en clínica, ¿ya? Convulsionando más de 5 minutos, estatus convulsivo. Entonces, ese paciente va a requerir medicación vía venosa. Damos el benzodiazepínico, como vimos el diazepam o el midazolam, hicimos el ejercicio con ustedes, ¿cierto? Ya de cuántas dosis debe darse. Y en ese caso, si está recibiendo ácido valproico previo, cuando vemos la historia clínica, a ver qué toma su paciente, ácido valproico, ya, hay que darle ácido valproico vía venosa, ya no fenitoína. Y si no tenemos ácido valproico, le damos fenitoína, pues ya ni modo. Pero ese paciente es el ideal. O también se puede utilizar ácido valproico cuando la primera dosis de fenitoína no fue adecuada, no fue adecuada. Fue adecuada cuanto a la dosis, pero el paciente no respondió. Decimos, en lugar de dar una segunda dosis de fenitoína de carga, demos ácido valproico. También existe esa opción. Pero, prácticamente, como ven, la gran mayoría de los demás estatus convulsivos, aunque tomen fenitoína, carbamazepina, lamotrigina, carbazepina, cualquiera que sea, en esos otros casos damos fenitoína, ¿ya? Pero si el paciente viene tomando ácido valproico y hace un estatus, le damos ácido valproico vía venosa. Y aquí está la dosis. La dosis de carga del ácido valproico es de 20, se parece a la fenitoína que era de 15 a 20, vamos a dar de 20 miligramos a 30 miligramos por kilo, ¿ya? Administrado, intravenoso obviamente porque es un estatus, ¿ya? Y la idea de que esto vamos a dar es que podríamos administrar a esta velocidad, 10 miligramos kilo minuto. Hagamos como un ejercicio. Si el paciente tiene 60 kilos, voy a escribir, ¿ya? Entonces, el paciente tiene 60 kilos. Y le vamos a dar la dosis de 20 miligramos por kilo, ¿ya? Entonces serían 1200 miligramos, ¿ya? Y nos dice que nosotros podríamos dar a una velocidad de hasta 10 miligramos por kilo minuto. Si el paciente tiene 60 kilos por 10, ¿sí? Sería que podríamos pasarle a una velocidad de ¿cuánto? De 600 miligramos por minuto. Por lo tanto, esta dosis de 1200 miligramos en un paciente en estatus, tranquilamente le podríamos pasar en 2 minutos, porque estamos dando 600 miligramos por minuto, ¿ya? Entonces, esa es la ventaja que tiene el ácido valproico. Ahora, no por eso le ha ganado realmente en cuanto a eficacia en la mayoría de estatus a la fenitoína, ¿ya? La fenitoína sigue siendo de elección para los demás casos, pero ya les decimos, ¿no? Si el paciente viene tomando ácido valproico, ustedes pidan ácido valproico vía venosa, de una. Y miren cómo en 2 minutos al paciente le tratan, pueden ponerle en 3 minutos el medicamento, ¿ya? Y la convulsión prácticamente se va a controlar en menos de 5 minutos. Víctor Eduardo. Doctor, una pregunta. Si el paciente, por ejemplo, llega a emergencia con convulsiones y no tendría que ver el peso del paciente así al ojo para poder dosis. Hay que verle al ojo, sí, más o menos calculándole, viendo, pero recuerden que para eso teníamos la famosa fórmula del peso calculado de los pacientes para fármacos, que era el cálculo de la OMS, que les dijimos que era cuál. Bueno, ustedes también tienen que ver de acuerdo a la estatura que tiene el paciente, estatura en metro al cuadrado, ¿sí? Le multiplican eso, o sea, por ejemplo, ¿tú cuánto tienes tú mismo, Victoria? Estatura. Creo que mido 1,72. Ya, 1,72. Por 1,72, calcule cuánto sale eso. ¿Cuánto es, Víctor? 2,95. Perfecto, 2,95 metros al cuadrado, ¿ya? Entonces, 2,95 vamos a multiplicar en el hombre por 23 y en la mujer por 21,5. En tu caso, por 23, por favor, calcule. 68. Eco. 68 kilos. Este es el peso para Víctor Eduardo calculado en base ya no al ojo, sino como algo más objetivo.
¿sí? Entonces, no puedo pesar al paciente. El paciente está convulsionando, está ahí pues inconsciente. No le puedo llevar una balanza para pesarle. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, ¿cuánto más o menos mide este paciente? ¿No? Y de acuerdo a eso, calculamos su peso. ¿Sí? Para no decir, a ver, para mí, tengo como 65. ¿No? Entonces dice, a ver, vamos más o menos, este paciente, ¿cuánto medirá? No sé, mide 1,70, 1,65, 1,80, ya. Entonces, eso al cuadrado, hombre por 23, mujer por 21,5. ¿Ya? Ahí está bien. Gracias, doctor. No, pues de nada. Entonces ahí estamos bien y seguimos aclarando dudas para que ustedes tengan, la que puedan solucionar. Entonces, ahí estamos con el paciente y tenemos una buena característica de ácido valproico y le damos vía venosa. Ahora, por vía oral, también le podemos dar al paciente y tenemos, hay una dosis para poder saber entonces, dosis pediátrica. Nos queda ustedes que averigüen cuál es la presentación que tenemos de suspensión de ácido valproico en nuestro medio y le vamos a dar ¿cuánto? 300 miligramos por kilo por día. ¿Ya? Ahora, en este caso, el ácido valproico no necesita dosis progresiva como la carbamazepina, porque no tiene el riesgo de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Por lo tanto, aquí ya calculamos la dosis que necesitamos en el paciente y la dividimos para cada 12 o cada 24 horas. ¿Sí? Lo ideal podría ser darle cada 12, cuando son dosis en pacientes que ya son más de 5 años. Si son menos de 5 años, podrían ser dosis una vez al día, ¿ya? Por la cantidad. Entonces, calculamos, ustedes hacen cálculo, vean en su libro de Bademecum cuánto tiene la prestación de ácido valproico, hagan cálculos de diferentes pacientes pediátricos con pesos, porque eso debemos tomar en pruebas también, ¿ya? Entonces, y ahí pueden darle cada 12 o cada 24 fraccionado en dosis total, así como hicimos en el momento con Valeria Poma. Tener cuidado con dejar al alcance de los niños por intoxicaciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de presentaciones de ácido valproico tienen un sabor agradable. La fenitoína no tiene un sabor agradable, es como un saborcito como a tierra, como así, entonces no sirve. Yo les recomiendo que cuando ustedes tengan fármacos y puedan empezar ya a tener fármacos en sus manos, que les den presentaciones y todo, prueben, ¿sí? Poquito, ¿no? No van a pegarse todo el jarabe. Prueben, ¿sí? Para que vean cómo es la presentación y puedan recomendar a sus pacientes, ¿no? Si le dice, es que doctor, entonces por esto, ¿ya? Pues ya, es por el saborcito del medicamento, pues sí. Entonces, la carbamazepina tiene un saborcito también más o menos, pero en cambio el ácido valproico tiene una ventaja, digamos, por un lado, y una desventaja por otro, que viene en presentaciones de saborcitos medio sabrosas, digamos, para el niño, como por ejemplo vainilla. Entonces, el niño va y se quiere tomar todo el frasco y se puede intoxicar con esto. Ananda. Disculpe, doctor, creo que se me cortó un poquito. Tal vez podría repetir de qué edad era que se daba cada 24 horas. Ah, sí. Decíamos que cada 24 era mejor en menores de 5 años porque es una cantidad pequeña en cuanto a ml, para darle una sola vez. Y cada 12 en mayores de 5 para que la dosis total que no tengan que tomar no sea mucha, más o menos por eso. Pero usted le puede dividir independientemente cada 12 o una sola vez al día, dependiendo de la severidad del cuadro, de la dosis que le está dando, de la edad del niño, de la cantidad de ml que debe tomar. Pero más o menos es una recomendación por ahí. Elisa. Doctor, aquí también podemos redondearle el peso del niño. Sí. Cuando vamos con dosis iniciales, sobre todo, casi siempre redondeamos un poquito hacia abajo en lugar de irnos hacia arriba. ¿Con qué idea? Con la idea de irnos hacia toxicidad. Imagina que tú no tienes una balanza. O sea, lo ideal debería ser que en todo centro médico debería haber una balanza, ¿no? Para pesar a los niños. Eso es lo ideal, debería haber eso. Pero en ocasiones no existe, ¿ya? La balanza se dañó o cosas así. Entonces, en este caso, nos toca hacer el calculito con esa formulita, y es un cálculo aproximado de peso, pero siempre ese cálculo es como para el paciente, con el peso ideal, o sea, con el peso mejor que puede tener ese paciente. Entonces, nosotros tenemos niños en nuestro medio que están muy bien en su peso, su curva de crecimiento y de peso. Sin embargo, por ejemplo, un niño de 9 años, yo le peso en este momento y tiene 30 kilos, o de 10 años, tiene 30 kilos. Sin embargo, según la fórmula sale que 10 por 3, 30, 33 kilos. Sin embargo, pesa 30. Está en bajo peso, no es en bajo peso, está en peso normal. Pero por motivos de ejercicio decimos, si tengo 33 y la dosis de mi medicamento, por ejemplo, paracetamol, que le voy a dar de 10 a 15, no tengo problema en ponerle 33 kilos. Pero si tengo una dosis como esta, en que es 30 miligramos por kilo, en que sé que es un medicamento que es ya para el área neurológica y que puede tener efectos secundarios, cosas así, entonces digo más bien de bajo a 30, ¿sí? Si no tengo la balanza. Si tengo la balanza, pues por el peso que tiene. ¿Sí, Elisa? Muy bien. Entonces, hay que tener cuidado, como decimos, de que no se intoxiquen, y cuando causa intoxicaciones podría tener esto,
paciente puede venir somnoliento, puede venir en estados de coma si es chiquitito. Rafaela. 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 Creo que he estado con el micrófono medio mal, doctor. Parece que sí. Pero no sé, no nos escribió algo porque está gastando la mano. Pero no le puedo responder. Doctor, Si quieres, escríbanos, Rafaela. O ya puedes hablar. ahí está. Ya. Doctor, que estaba diciendo que estaba buscando lo que nos acaba de decir, pero encuentro distintas presentaciones para el jarabe de niños. Encuentro uno que es de 250 y uno que es de 120. Entonces no sé cuál es la que hay aquí en Ecuador. Ya, eso debemos ver en nuestro Bademeco. Debemos ver, si hay aquí en nuestro Ecuador, vamos a buscarlo para quedar como tareita para que estén buscando, ¿sí? Porque en internet nomás lo van a encontrar así de fácil. Para ver el Bademeco, es una preguntita por ahí cuando vayan a hacer una compra en la farmacia, ¿ya? Entonces para que nos vayamos como ahí medio metiendo un poquito más, ¿no? Y no quedándonos así nomás muy pasivos, ¿ya? Efectos secundarios, entonces tenemos cuáles: náusea, vómito, dolor abdominal, como cualquier fármaco que puede causar esto, ¿ya? Entonces, si algo pasa de eso, si vomita, por ejemplo, un medicamento antes de la hora de haber dado, se tiene que repetir la dosis que viene posterior, o sea, no volver a dar ese mismo momento, ¿ya? Y si vomitó enseguidita, ese mismo rato, de acabo de dar y vomitó, pues ahí se le repite, ¿ya? Aumento del apetito, aumento de peso podría dar como efecto secundario, porque aumenta el apetito. Podría llegar a ser un problema en unos pacientitos que están gorditos, ¿no? Pérdida de cabello también no es tan frecuente, pero puede haber. Hay que acordarse de esto, que es especial, porque los otros anticonvulsivantes no tenían esto. Puede dar hepatopatía, igual que los dos anteriores, eso sí. Y neurológico, somnolencia y mareo, igual que los anteriores. Así que todos los pacientes que vengan tomando fenitoína, carbamazepina o ácido valproico pueden venir en estado de alteración de la conciencia, desorientación y con mareo, y hay que empezar a verles y decimos: ¿qué está tomando? ¿Esto? Puede ser este el medicamento. Igual hago el estudio y veo si es eso mismo. Luego tenemos otro anticonvulsivante, Freddy. Sí, doctor, antes de María, pasar la pregunta, en el estatus convulsivo, que se supone que sería, como usted dijo, una convulsión de más de 5 minutos, ahí se les daba intravenoso este medicamento, pero nos dijo que era únicamente cuando ya está recibiendo este medicamento vía oral, digamos. Sí, así es. ¿En qué casos se utiliza el ácido valproico en lugar de la fenitoína? Ya. Cuando no está tomando ácido valproico, en otros casos, sería en el caso de que el paciente, por ejemplo, no tenemos fenitoína y tenemos ácido valproico, utilizamos ácido valproico. O utilizamos la primera dosis de carga de fenitoína, 15-20 miligramos por kilo, el paciente no responde, podemos dar una dosis de ácido valproico en lugar de la segunda dosis de carga de fenitoína. O hemos utilizado 2 dosis de carga de fenitoína, el paciente no responde todavía, sigue convulsionando, y todavía tengo que llevarlo a un hospital, y en mi hospital no tengo propofol, que decíamos que era la indicación después de que el paciente no me cedía a fenitoína por primera vez, fenitoína por segunda vez, tenía que ir a ácido valproico, a propofol. Utilizamos ácido valproico mientras le llevamos al hospital, ¿sí? En esos casos. Ya, gracias, doctor. Entonces, ¿alguna pregunta hasta el momento? Aparte. Tenía María Daniela. Sí, yo tengo dos preguntas. La una es, ¿podría el ácido valproico también dar como efecto secundario un temblor? O sea, tipo temblor de manos, así. Sí, claro. Todo fármaco que actúa a nivel del sistema nervioso central, todos estos que vamos a ver aquí, todos estos que vamos a ver ahora, la próxima, la otra, tienen acción a nivel del sistema nervioso periférico y central, produciendo temblores periféricos o temblores centrales. Todos tienen una acción sobre ese lugar. Y cuando veamos antidepresivos, nos meteremos un poquito más hacia esa área, hablando a propósito de la dopamina, efectos dopaminérgicos que tienen los medicamentos. Sí, María Daniela. Así es. Y doctor, si es que Sí. o sea, se presentaría el tipo de temblor, ¿se tendría que reducir la dosis o sería algo con lo que ya tendría que vivir el paciente? Pues el efecto del temblor, no, si empieza a ser un temblor marcado que no le permite hacer actividades diarias, ahí sí pues hay que o reducir la dosis, estar en dosis alta, o cambiar.
Pero si es que es un temblor que es leve, que no interfiere con sus actividades, que no va a causar mayor problema, y la dosis que estamos utilizando es una dosis moderada, pues seguimos con esa dosis moderada, porque en este caso convulsiones versus temblor leve es mucho mejor tener controlada la convulsión. Pero si podemos utilizar otro fármaco que no tenga muchos defectos así marcados, como otros que veremos después, ahí más bien cambiamos, ¿no? Sería la idea. O, por ejemplo, si el temblor es muy marcado, le derivamos al neurólogo, decimos paciente que tiene temblor marcado, que considero que es por haberle hecho el examen físico y todo, de causa medicamentosa, derivo para considerar variación en la dosis. Está pensando de manera adecuada, usted no le va a hacer tal vez, porque realmente médico general no debería entrar mucho esa área, pero se tiene que saber que al final es parte del complejo del fármaco como efecto secundario, y le hace una derivación adecuada. El neurólogo dice, pues acabo de revisar al paciente y considero que de acuerdo a la disponibilidad del medicamento y de todo lo que usted me dijo, le voy a seguir dando la misma dosis. Chao. Entonces, bueno, pero usted ya lo hizo, ¿no? ¿Ya? O puede que diga, sí, tiene razón, acabamos de bajar la dosis o le cambié por otro. Y por ejemplo, si el paciente está utilizando carbamazepina, no se puede quitar de un día para el otro. Así como se fue subiendo la dosis, se tiene que ir destetando. El ácido valproico también no es que tiene un destete tan progresivo, pero se tiene que quitar poco a poco, pero no tanto tiempo como la carbamazepina. Y la fenitoína podría ser que esa sí se podría suspender de una sola, ¿ya? Para cambiar por otra. Así. Doctor, Freddy, sobre la otra María. pregunta que tenía, Claro. habíamos visto que en los fármacos como la levotiroxina, si es que el paciente se olvidaba de tomar una dosis, no pasaba nada. En este tipo de fármacos, ¿qué pasaría? O sea, tendrían que repetir. Por ejemplo, alguien se olvidó la dosis de la noche, ¿ya? Y estaba tomando ácido valproico, que no dije en el adulto, por ejemplo, una dosis común es de 500 miligramos TID, ¿ya? Entonces, el paciente está recibiendo ácido valproico, imaginemos, Daniela, y no tomó la dosis de la noche, y se acuerda hoy a las 6 de la mañana. ¿Y ahora qué hago? ¿Tomo la de la noche y yo a la mañana? ¿O me tomo hoy día 4? No, simplemente no toma la de la noche, ya se no tomó, pues ya ni modo, toma la de hoy en la mañana y vuelve a seguir su esquema normal. No se tiene que hacer recuperación de dosis tomando la de la noche más de la mañana, porque podría haber efectos secundarios más bien. Si ya no convulsionó, suerte, pues nada, no convulsionó, sus niveles deben haberle mantenido hasta ese momento, tome la dosis que le toque este momento, nada de sobredosis ni nada, ni doble dosis, y sigue su esquema. Ahora, si dejó de tomar un día entero, probablemente te llegue a convulsionar. Probablemente. ¿Sí? Y ahí lo único que tiene que hacer es impregnar y volver a la vía oral. ¿Sí? Si que tenía medicamento para impregnar, como por ejemplo fenitoína. Si no tiene para impregnar, pues simplemente le da el medicamento que le toca, controla con benzodiazepínico, si no está en estatus, y luego de que no le convulsione por unas 12, 24 horas, le manda a su casa con el esquema normal que estaba tomando antes. Sí, Daniela, muy bien. Freddy. Sí, lo último, disculpe, la dosis del adulto era 500 miligramos. Sí, de ácido valproico es de 500 miligramos BID o TID. Ya, gracias. BID o TID. Muy bien. Vamos entonces con levetiracetam. Este es otro anticonvulsivante, también frecuentemente utilizado ahora, antes no tanto, ahora sí más, y pues tiene también sus características, ¿ya? El mecanismo de acción, digamos, para nosotros este momento de estudio va a ser una ventaja, digamos, que no se sabe bien cómo, vamos a poner el desconocido, no sabemos realmente bien cómo está actuando, pero aparentemente actúa también sobre canales iónicos, ¿no? Pero no se sabe muy bien. ¿Ya? Entonces nuestro libro nos va también a decir algunas cosas, pero al final nos dice que no sabemos bien. Es un fármaco en cuanto a su espectro. ¿Para qué convulsiones sirve? ¿Solamente para un tipo de convulsiones? No, sirve realmente para un amplio espectro, ¿sí? Un amplio espectro. Se usa en crisis focales, allá se valproico también era de amplio espectro, ¿ya? Se usa en crisis focales, pero por ejemplo crisis focales refractarias, que no respondieron bien a los otros fármacos, como por ejemplo a fenitoína previa, no respondió, pues vamos a dar, por ejemplo en este caso, levetiracetam. O por ejemplo, paciente que esté utilizando otro medicamento que vemos luego, la motrigina para crisis focales, ¿ya? No responde, vamos con levetiracetam. También nos sirven crisis mioclónicas, en esos pacientes que están haciendo sus movimientos ahí, ¿no? ¿Ya? O convulsiones tónico-clónicas, pero como terapia adyuvante. Es decir, si el paciente tiene convulsiones generalizadas tónico-clónicas, no sirve como medicamento único, monoterapia. Tiene que ser como terapia asociada. Por ejemplo, ahora sí asociemos levetiracetam y carbamazepina. Esa asociación ya está buena.
o levetiracetam, fenitoína. ¿Ya? Bueno. Dosis. La dosis de levetiracetam, como tienen ustedes acá a la derecha, tienen tabletas o comprimidos, en este caso recubiertos, de 500 miligramos. Tenemos también aquí una solución oral que viene en suspensión, que viene de 100 miligramos por cada ml, en este caso, ¿sí? Viene 300 ml en total, una dosis que viene en este caso en ml. Es una presentación un poco, digamos, es infrecuente que venga así, en ml, pero así tenemos esta, por ejemplo, es Keppra, que es un medicamento carito, ¿sí? Que no va a haber centro de salud, obviamente, pero levetiracetam sí puede haber vía oral para adultos, esta sí puede, en salud pública, ¿no? Entonces, es un fármaco de amplio espectro, ya dijimos, la dosis está entre los 500 miligramos, 2 veces al día, mañana y noche, ¿ya? Y que pudiera llegar incluso hasta 3.000 miligramos en el día. Es decir, puede estar tomando, por ejemplo, levetiracetam, 1.000, o puede estar tomando 1.000, 500.000, o puede estar tomando 1.000, ¿ya? Y depende de la severidad de las convulsiones, y si son tónico-clónicas generalizadas, imaginemos un paciente con tónico-clónicas generalizadas o convulsiones de gran mal que se llamaban, tomando solo levetiracetam 1.000. No está bien, porque debería ser asociado con otro, o sea, no deberíamos llegar a la dosis solita esta porque son generalizadas. Si es una parcial, ahí sí podría ser tranquilamente que si son parciales frecuentes o ya recurrentes o refractarias al tratamiento, podría estar llegando a tomar 1.000 solas, solamente levetiracetam. Ya en los niños es de 10 a 20 miligramos por kilo y la dosis, asimismo, BID, ¿ya? Dosis BID. Entonces, la mayoría de veces empezamos con dosis BID y podrían llegar hasta dosis TID, ¿no? Podría estar tomando 1.000, o podría estar tomando 1.500 como dosis total, por ejemplo, 1.500, 1.500, ¿ya? Pero de entrada van a ser la dosis BID, igual aquí en los niños, con miligramos por kilo de peso. Ustedes hagan calculitos cuando tengan acá la suspensión, vean si metro medio cómo viene, y hacen un cálculo también, tenemos para ver los medicamentos de ácido valproico y levetiracetam en niños. Los efectos adversos, igual que los anteriores, somnolencia, decaimiento en este caso, que igual es inespecífico, y otra vez vértigo. Siguen repitiendo muy parecido esto, pero sin embargo no tiene otros, ¿no? Como las arritmias, no tiene problemas de hipertrofia gingival, no tiene este problema tan importante hepático que pudiera dar, y así, ¿ya? Cuestión con los alimentos, pues prácticamente ninguna, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos el levetiracetam, efectos secundarios que dijimos. Puede haber una cuestión medio especial en esta, que se ha visto que pacientes que toman levetiracetam tienen una predisposición a hacer procesos infecciosos, sobre todo de tipo respiratorio, ¿sí? Neumonías se ve más frecuente en sus pacientes, no se sabe bien por qué, pero existe esa predisposición aparente. Tengo posible actualizar, no sé qué le pasó, está entrando. Luego tenemos neurológicos, los mismos que dijimos hace un momento, ¿ya? Vamos con la lamotrigina. La lamotrigina viene en esta presentación, la más frecuente, comprimidos de 100 miligramos, de varias marcas en cuanto a laboratorios, ¿ya? Y vamos a tener esto entonces. ¿Qué es lo que hace la lamotrigina? Inhibe canales de sodio y de calcio, parecido aquí en el que vimos reciente. Canales de sodio y calcio. El ácido Valproico, ¿cierto? Exacto, el ácido valproico, muy bien. Entonces tiene un mecanismo muy parecido al ácido valproico. Se lo considera un medicamento de amplio espectro porque tiene interferencia sobre sodio y sobre calcio. Sin embargo, por ejemplo, en crisis de ausencia, lo primerito que utilizábamos era ácido valproico. Y en segundo lugar, lamotrigina, ¿ya? Para dar, por ejemplo, ya unas diferencias. Los efectos adversos van a ser otra vez vértigo, diplopía, parecido a la fenitoína, la carbamazepina, náusea, sueño, letargo leve. Podría dar una erupción cutánea grave, parecida a Steven Johnson con la fenitoína, hasta el 2% de niños, sobre todo decimos niños, ¿por qué? Porque los niños van a estar utilizando bastante este medicamento, por lo que son en crisis de ausencia en segunda línea. Y sobre todo los niños con mucha frecuencia tienen crisis parciales, más que crisis generalizadas tónico-clónicas, excepto en el caso de que sean crisis por convulsiones de las que son generalizadas, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos también que la dosis va a estar a nivel general en adultos entre los 100 a 300 miligramos en el día,
¿ya? 100 a 300 miligramos en el día. Ya vamos a ver los adultos en qué casos va a ser la ideal este medicamento. El ácido valproico duplica la vida media de la lamotrigina. Es decir, si tuviéramos nosotros el tratamiento con asociación lamotrigina y ácido valproico, que sea como asociar, porque el ácido valproico sí decíamos que no estaba contraindicado con lamotrigina, no estaba en la lista. En ese caso, probablemente la lamotrigina se duplica en su vida media y deberíamos estar atentos a ver si la dosis no la damos tan cercana. La damos, por ejemplo, en lugar de utilizar cada 8, daríamos cada 12 para ampliar el tiempo de vida media y que no haya concentraciones tóxicas. ¿Ya? Bueno, más o menos estamos ya avanzando. Entonces, ahora sí vamos con esto de acá. La siguiente. Ya, ¿cuáles son los efectos secundarios generales? Va a ser rash, que ya dijimos, ¿sí? Un 2%, náusea, inespecífico de cualquier medicamento, neurológicos inespecíficos de cualquier medicamento, como somnolencia o temblor, de esos medicamentos me refiero, o diplopía, como el caso de, que sí se parece, fenitoína y carbamazepina. El ácido valproico no tenía este problema. Bueno, entonces, ahí estamos. La lamotrigina en dosis pediátrica viene de 1 a 15 miligramos kilo día, y asimismo fraccionaremos la dosis para darle una vez al día, 2 veces al día o 3 veces al día. ¿Sí? 1 miligramo a 15 miligramos, es una dosis, un rango terapéutico bastante amplio, en la que utilizamos de 1 a 15 miligramos kilo día, y los comprimidos vienen para la parte pediátrica de 25 miligramos. Entonces calculamos por los kilos y vemos cuántos comprimidos toca tomar, y de acuerdo a eso el pediatra, neurólogo, o el neurólogo pediatra, o el pediatra, o el neurólogo, le va a estar dando esta dosis. Obviamente nosotros no vamos a empezar a dar esta dosis, estamos ahí en un centro de salud con médico general, lo que hacemos es derivar al paciente para que el neurólogo le inicie tratamiento, pero nosotros luego vamos a controlarle, vamos a ver si de repente la mamá se está equivocando. Imagínense que la mamá le esté dando, por ejemplo, una dosis que equivalga a 30 miligramos kilo día. O sea, ustedes van, revisan, dice eso, no era la dosis, era una dosis bajita nomás. Las anteriores veían que estaban entre los 20 a 30, esa es más bajita que las demás, una 15. Dicen, no, la morfina era la dosis más bajita, ¿ya? Tenemos que recordar, Leo, no, está tomando mucho, señora, algo pasó, su receta le dio mal el médico, no creo, pero tal vez se está tomando mal. O a veces el médico se equivoca también, somos humanos. Epilepsia en el tratamiento crónico. Entonces, ¿qué va a hacer en este caso? Ya no vamos a ver ningún caso de estatus ni nada por el estilo, pacientes se van a su casa, y podemos tener aquí algunas de las guías que les podemos haber obtenido para que ustedes vean. Que, por ejemplo, nosotros tenemos aquí el riesgo teratogénico, ¿sí? Que van a tener las drogas, es decir, desde el riesgo más bajo hasta el riesgo más alto. Pacientes embarazadas y que tengan convulsiones, ¿qué debemos hacer? Es una de las preguntas que más debemos hacer con todo fármaco, ¿no? El riesgo teratogénico que tienen los fármacos. Entonces, el menos o los menos riesgosos van a ser la motrigina, que es la menos, y luego menos levetiracetam, ¿sí? Ahora, de un riesgo que va subiendo, vamos a tener carbamazepina o la oscarbazepina. Esta de aquí no nos grave, ¿ya? Por motivos didácticos. Luego tenemos de más riesgo, ¿ya? O sea, un riesgo teratogénico más alto, fenitoína, fenobarbital o topiramato, que no lo vimos. Fenitoína, aquí sí ya lo vimos. Y el ácido valproico, que es el más riesgoso, ¿sí? Con el trastorno sobre todo de espina bífida. Entonces, si vamos a tener una paciente que, por ejemplo, está tomando ácido valproico y está en edad fértil, hay que decirle que tiene que tener un método adecuado de control de prevención de embarazos, y que tiene que ser vista por una doctora, un doctor que se dedique a ver embarazos de alto riesgo, porque esta persona debería ser considerada, si está en edad fértil, no tomar este medicamento. O sea, no va a ser la primera indicación darle ácido valproico a una mujer en edad fértil. ¿Por qué? Porque si queda embarazada, por un error, por lo que sea, va a tener el riesgo altísimo de tener espina bífida, trastornos que dijimos de los dedos, del paladar, de la boca, del labio. Entonces, deberíamos irnos por un medicamento más seguro, como estos que están acá, ¿sí? También esa es una parte de la decisión del medicamento, ¿ya? Bueno, entonces aquí tenemos, miren, algunas malformaciones, para terminar ya esta clase, de esta parte, en la que nos dice que tenemos malformaciones. Por ejemplo, en este caso, aquí vemos, ¿sí?, cómo tiene una espina bífida, meningocele, nos ha salido todo esto. Tenemos paladares hendidos, labio leporino,
sindactilas, polidactilias. Entonces todas estas estarían asociadas con el ácido valproico, ¿no? Con el ácido valproico. Por eso es que es más teratogénico. Vemos, por ejemplo, estas no malformaciones, sino un riesgo que puede tener, por ejemplo, esta niñita, que se le ve simpática, ¿no? Pero sin embargo tiene algunas cuestiones que el médico que ya sabe le empieza a valorar y le ve que tiene, por ejemplo, epicanto, pero que no es por su raza, por su genética. Le ve el puente nasal que está más bajo de lo normal, ¿sí? Que le ve que los pómulos tiene como aplanados, la cabeza pequeña en relación al cuerpo, surco nasolabial aquí, este surquito que tenemos aquí, plano, prácticamente es como que no hubiera surco, ¿ya? El labio superior como muy delgado, nariz corta. Entonces todo esto es parte de es parte de, aquí estaba queriendo ponerles esto, ya. Todo ese complejo es parte de una situación que se llama el síndrome hidantoínico fetal, es decir, del paciente que está tomando fenitoína y que está embarazado y no se le ha cambiado el medicamento. Como sabemos, la fenitoína tiene un riesgo bajo, moderado, alto y severo. En su paciente embarazada también no debería recibir fenitoína como medicamento ideal. Debería cambiarse por otro más seguro como la motrigina o levetiracetam. ¿Y por qué? Porque estos problemas que nacen con este síndrome hidantoínico no es solamente el hecho de que tienen estas características anatómicas, sino que también tienen ciertos trastornos, por ejemplo, trastornos de la conducta, trastornos del aprendizaje, trastornos del crecimiento, ¿ya? Y por ese motivo no es tampoco el medicamento ideal, ¿ya? Aunque no produce unas malformaciones tan severas como la ácido valproico. Y nada más. Esto es de esta materia de epilepsia. Preguntas, por favor. Elisa. Doctor, para el levotiracetam, cuando hay una crisis tónica crónica, ¿se le tiene que dar igual la dosis elevada más la fenitoína o la carbamazepina? ¿O ahí sí se ve ya de acuerdo a la guía que diga? A ver, siempre nos vamos a ir con una guía. Nosotros debemos escoger la guía con la que más nos vamos a manejar. Por ejemplo, la guía de epilepsias de Norteamérica, ¿ok? Ya, vamos con esa entonces. Vamos a ver con esa qué es lo que me sugiere, qué es lo que debería dar. Pero si vamos a dar, por ejemplo, levetiracetam en un paciente que esté con crisis tónico-crónicas generalizadas, lo que deberíamos hacer es asociar a otro fármaco. ¿Sí? Deberíamos tratar de asociarlo a otro. En este caso, un medicamento dependiendo. No es una mujer en edad fértil, pues damos otro medicamento como el mismo fenitoína, o podríamos dar la misma carbamazepina, o podríamos en otro caso, por ejemplo, de una mujer embarazada, imaginemos, crisis tónico-crónicas generalizadas, y que no queremos dar tampoco la dosis más altota de levetiracetam. Entonces, en ese caso, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hacer una asociación con un medicamento más benigno, como las benzodiazepinas, ¿sí? O con el medicamento GABAérgico, como vimos al inicio de la clase, que era los GABAérgicos, pero que no son benzodiazepínicos, como por ejemplo la pregabalina, que es segura en el embarazo, ¿sí? Así más o menos. ¿Sí, no, sí, gracias. Muy bien. Entonces, esto en cuanto a convulsiones, con ustedes, con el otro grupo estamos adelantados un poco porque pues con ellos no tuvimos un día de clases por una reunión que hubo con el rector que nos llamó. Entonces, yo creo que no vale adelantarnos más, quedemos hasta ahí, para con otro grupo así mismo yo igualarme en la próxima clase y con ustedes ya avanzar la próxima con antidepresivos, ¿ya? Que les voy a subir la clase también para que la puedan tener, aunque no sé si ya les subí. Vamos a ver antidepresivos y antipsicóticos, ¿sí? Entonces, para la próxima, cualquier pregunta que tengan de esas áreas, intervienen. ¿Listo? Próxima no vamos a ver lección, vamos a dejar para dar una leccioncita en día intermedio, no el día lunes,